Dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo, muy bien. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo pregunto, ¿el Padre y el Hijo están en un nivel de igualdad? ¿Ambos son Dios? El Padre y el Hijo, ambos son Dios. Esa premisa es muy importante para lo que vamos a estudiar. Sigue diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, que significa con el Padre. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? Por el verbo. Por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que al comenzar, la premisa más importante es que el Padre y el Hijo están en un nivel de igualdad. Ahora sí oremos. Padre, al estudiar este tema tan importante, pedimos tu compañía. Vamos a hablar de cosas solemnes. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la semilla de la verdad. Y ayúdanos, Señor, a permitir que esa semilla germine, crezca y fructifique en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar diferentes etapas de la existencia de Jesús. Y vamos a comenzar con Jesús antes de entrar el pecado al universo. Leo de Patriarcas y Profetas, página 12 hasta la página 14. Y voy a subrayar ciertos puntos claves. Dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. ¿Cómo llegaron a existir los seres celestiales, los ángeles? ¿Cómo llegaron a existir? El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Luego dice, el Rey del universo, porque aquí Lucifer ha acusado a Dios, porque él dice, ¿por qué tú favoreces a Jesús y no me favoreces a mí? Si somos iguales. Claro, estaba mintiendo. Dice, el Rey del universo, está hablando de Dios el Padre, convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, para que en presencia de ellas, Él, el Padre, pudiese explicarles la verdadera posición que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que tenía Él con todos los seres creados. ¿Quién fue el que explicó qué? ¿Quién convocó a los seres celestiales? El Padre. Convocó. Y luego, ¿quién explicó la posición de Jesús? El Padre. Muy bien. Sigue diciendo, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaban los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados como ministros y súbditos se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey, ¿quién es el Rey? El Padre. El Rey declaró, ¿quién declaró? El Padre, que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus propósitos. ¿De los propósitos de quién? Del Padre, muy bien. Y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes planes de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? Del Padre, muy bien. El Hijo de Dios, ahora escuchen esto, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿El plan de quién implementó Jesús cuando creó las huestes del cielo? El plan del Padre. Y dice, y a Él, a Jesús, así como a Dios, que es el Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad.
Claro, porque estaban a un nivel de igualdad. Sigue diciendo, Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Entonces, ¿quién creó la tierra y sus habitantes? Cristo. Ahora, ¿Cristo por autoridad de quién? Sigamos leyendo. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus propósitos de beneficencia y amor. ¿Está clara esa cita? ¿Quién tiene la absoluta autoridad en el universo? El Padre. ¿Y quién se somete a la voluntad del Padre? El Hijo, Jesús. ¿Por eso Jesús es inferior al Padre? No, ambos son Dios, lo leímos. Ahora, quiero leer otra cita que habla del mismo evento, pero lo describe de una forma un poco distinta. Historia de la Redención, página 13. Historia de la Redención, página 13. El gran creador, fíjese que se refiere al Padre como el gran creador, porque el plan de la creación lo hizo el Padre, pero el Hijo implementó el plan del Padre. Dice, el gran creador convocó a las huestes celestiales para que Él pudiera conferir honor especial a su Hijo. ¿Quién confiere honor sobre quién? El Padre al Hijo. Dice, el Hijo estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que Él mismo había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. De modo que donde quiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debía obedecerse tan prontamente como la del Padre. Ahora escuchen. Él, el Padre, había investido a su Hijo con autoridad para comandar las huestes angélicas. ¿Qué dice? El Padre había ¿qué? Investido a su Hijo con autoridad para comandar las huestes angélicas. El Hijo debía obrar especialmente en unión con Él, es decir, con el Padre, en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. El Hijo cumpliría los propósitos y la voluntad del Padre y no haría nada de por sí solo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. ¿Quién tiene la absoluta autoridad en el universo? El Padre. ¿Jesús es inferior al Padre? No, es igualmente Dios. Pero se sujeta el Hijo a la autoridad del Padre en la creación de las huestes celestiales y en la creación de la tierra. Claramente lo dice aquí. Ahora, quiero leerles algunos versículos que hablan sobre la creación. ¿Quién fue el creador? En realidad, cuando miramos el Nuevo Testamento, notamos que a veces dice que el Padre fue el creador y a veces dice que el Hijo fue el creador. Vamos a leer algunos de esos pasajes. Ya leímos uno, Juan 1, 1 al 3, donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo, por Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ahora en 1 Corintios 8, 6 encontramos un panorama un poquito más amplio. 1 Corintios 8, 6. Dice aquí el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿De dónde proceden todas las cosas? Del Padre proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Ahora escuchen. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. El Padre creó por medio de ¿quién? Por medio del Hijo. El Padre fue el arquitecto del plan de la creación. El Hijo fue el que implementó el plano arquitectónico en armonía con la voluntad del Padre. Nota lo que dice Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1,
15 al 17. Hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No significa que fue el primer ser creado Jesús. Primogénito aquí se usa figurativamente para hablar de una persona que es preeminente sobre la creación. Es decir, está por encima de toda la creación. Así que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora escuchen, porque en Él, ¿en quién? Jesús. En Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que hay, ¿dónde? En los cielos, y las que hay, ¿dónde más? En la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ahora escuchen bien, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo fue la creación? El Padre por medio del Hijo. El Padre elaboró el plan y el Hijo implementó el plan. Noten Hebreos 1 y 2. Me gusta leer muchos textos para que no piensen que estamos tomando nada más un versículo aislado. Hebreos 1 y 2. Dios, este es el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días hablado por el Hijo. ¿Cómo ha hablado el Padre? Por el Hijo. ¿A quien constituyó? ¿Quién constituyó? El Padre lo constituyó. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Y por quién? Es decir, por Jesús, asimismo hizo ¿qué cosa? El universo. Y luego el último texto que voy a leer sobre este punto está en Apocalipsis 4:11. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11. Aquí encontramos la relación entre el Padre y el Hijo en lo que respecta a la creación. Ahora, el contexto de este versículo es que Jesús está ascendiendo con los ángeles al cielo. Dios el Padre está sentado en su trono y los querubines y serafines y los representantes de los mundos están cantando un himno de alabanza al Padre que está sentado en el trono. Y fíjense lo que dicen en este himno los seres celestiales. Señor, digno eres de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste, hablando del Padre, tú creaste todas las cosas, ahora escuchen bien, y por tu qué, por tu voluntad existen y fueron creadas. Recuerden que leímos en Patriarcas y Profetas que Jesús ejecutó, ¿qué cosa? La voluntad del Padre. Aquí está en este versículo. Ahora, ustedes van a saber por qué yo estoy ahora describiendo la estatura de Jesús y al final vamos a hablar de la estatura nuestra, estatura física. ¿Cuán alto era Jesús antes de venir aquí a esta tierra? Lamentablemente, lo que voy a leer es de una... Señor, se encuentra en el libro Spiritual Gifts, Dones Espirituales, tomo 4A, página 115, donde la hermana White describe esto de la siguiente manera. Antes de partir del cielo para venir al mundo a morir, Jesús era más alto que cualquiera de los ángeles. Era majestuoso y hermoso. ¿Qué altura tenía? ¿Qué estatura física tenía Jesús? Tenía la estatura física, era más alto que ¿qué? Que cualquiera de los ángeles. Era majestuoso y hermoso. Recuerden esa edad. Está bien. Ahora, el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, el Padre y el Hijo se reunieron en un concilio celestial para decidir qué iban a hacer. Y solo voy a abreviar, esta cita es un poco larga, viene de Primeros Escritos, le voy a decir cuál es la página, Primeros Escritos, página 126. Se reunieron y Jesús 3 veces le rogó a su Padre que implementara el plan de la salvación y que Jesús pudiera venir acá.
Ahora, noten la parte que quiero especialmente leer ahora. Toda la raza de Adán debía morir. Vi entonces al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo: está en íntimo coloquio con el Padre. La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre, y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento de perplejidad y turbación, y resplandecía de amor y benevolencia inefable. Dijo entonces a los ángeles, ahora escuchen bien, dijo entonces a los ángeles que se había hallado un remedio para salvar al hombre perdido, que él había estado intercediendo con su Padre. Ahora escuchen la parte esta. Y había obtenido permiso para dar su vida como rescate de la raza humana y tomar sobre sí la sentencia de muerte, a fin de que por su medio pudiese el hombre encontrar perdón. ¿Había recibido qué del Padre? Permiso. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? El Padre. Pero Jesús es ¿qué? Igual al Padre. Pero escogió someterse a la voluntad del Padre. Ahora yo pregunto, ¿quién tomó la iniciativa en la encarnación? El Padre. Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién fue el que dio al Hijo? El Padre. ¿El Padre se sometió a la autoridad del Padre? ¿El Hijo se sometió a la autoridad del Padre? ¿Cómo no? Jesús vino, pero fue enviado por su Padre. Yo pregunto, ¿quién preparó el cuerpo de Jesús en la encarnación? Hebreos 10, 5 al 7 dice, y aquí está hablando el Señor Jesucristo: por lo cual, cuando entrando en el mundo dice, ahora cita a Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, le está hablando a su Padre, mas me preparaste un cuerpo. ¿Quién preparó el cuerpo de la encarnación? El Padre. Sigue diciendo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué cosa? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién envió a Jesús? ¿Quién preparó su cuerpo? El Padre. Ahora, durante su encarnación, ¿a cuál autoridad se sometió Jesús? Vamos a leer algunos versículos. Juan 14:28. Aunque Jesús es igual a Dios, Dios en todo sentido de la palabra, voluntariamente se ha sometido a la voluntad de su Padre. Dice en Juan 14:28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Interesante. Noten Juan 5:30. Juan 5:30. Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La autoridad de quién? La autoridad del Padre. Juan 6:38 dice algo similar. Dice Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la hermana White escribió en El deseo de todas las gentes, página 178, tan completamente había anonadado Cristo al yo, que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora, ¿cuánta estatura tenía Jesús cuando estuvo en la tierra? Nuevamente en el mismo libro que mencioné, tomo 4 de dones espirituales, página 115,
la sierva del Señor, dice, cuando inició su ministerio, era un poco más alto que el tamaño común de los hombres que vivían sobre la tierra en ese entonces. Qué interesante. ¿Cuánta altura tenía cuando estaba en el cielo antes de venir? Era más alto que todos los ángeles. ¿Cuánta altura tenía mientras estaba aquí? Dice que era como un poco más alto que la estatura común de los seres humanos en ese tiempo. Ahora van a ver por qué estoy mencionando estas cosas. Ahora, ¿a quién exaltó Jesús al final de su ministerio en el huerto de Getsemaní? Vamos a Mateo 26 y el versículo 39, luego el versículo 42 y el versículo 44. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la vea, hágase tu voluntad. Y luego en el versículo 44 dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿A quién se sometió Jesús durante su ministerio? Se sometió a la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué tal cuando Jesús murió? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que habló? Dijo, entonces clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién encomendó su espíritu? Al Padre. Ahora escuchen esta cita extraordinaria. Tampoco hay muchas cosas que no se han traducido al español que yo sepa. Esta cita viene de una revista que se publicaba para los jóvenes que se llamaba Youth Instructor, el instructor de los jóvenes. Mayo 2, 1901. Fíjense lo que escribió. Aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Escuchen bien, estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. ¿Quién era el juez del universo? El Padre. Ahora escuchen esto. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. ¿Quién era el único que podía soltar a Jesús del sepulcro? Por eso Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estoy encomendando mi existencia a ti. Ahora, ¿saben que el Nuevo Testamento casi unánimemente dice que el Padre fue el que resucitó a Jesús? Solo les voy a leer un ejemplo. Ustedes pueden buscar más. El libro Hechos de los Apóstoles en la Biblia, hay montones de versículos donde dice que el Padre resucitó a Jesús. Yo les voy a explicar cómo ocurrió. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? ¿En manos de quién encomendó Jesús su espíritu? En manos del Padre. Pero yo sé que algunos están pensando, pero Pastor Bor, la Biblia dice que Jesús puso su vida y Jesús volvió a tomar su vida. Bueno, tenemos que mirar ese pasaje. Juan 10, 17 y 18. Lo que pasa es que a veces no se lee completo los versículos. La última parte del versículo 18 es clave. Dice Jesús en Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y luego dice, tengo poder para ponerla. No es una buena traducción, es la palabra exousia, que significa autoridad. Hay una palabra para poder que es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Esa no es la que se usa aquí. Esta es la palabra exousia, que significa autoridad. Es decir, tengo autoridad para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Este mandamiento recibí de mi Padre. Así termina el versículo 18. ¿Saben lo que pasó la mañana de la resurrección? Déjenme leer del libro Hijos e Hijas de Dios, página 239. Dice, la luz de lo alto rodeó la tumba
Y todo el cielo se iluminó con la gloria del ángel. Este es el ángel que desciende del cielo para llamar a Jesús del sepulcro. Se aproximó al sepulcro y quitando la piedra como si hubiera sido un guijarro, se sentó en ella. Entonces se oyó su voz diciendo, la voz del ángel, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Y entonces Jesús salió del sepulcro con la vida que estaba en él. Pero tomó su vida por autorización de su Padre. Por eso el libro de Hechos repetidas veces dice que el Padre lo resucitó. El Padre lo llamó del sepulcro, pero Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Pero fíjense que dice que estaba como prisionero de la justicia divina y solo el Padre lo podía soltar. ¿Qué tal en la ascensión de Jesús al cielo? ¿Qué tamaño tenía el Señor Jesucristo después de su resurrección? ¿Saben qué tamaño tenía Jesús después de su resurrección? El mismo tamaño que cuando fue al sepulcro. ¿Cómo sabemos eso? Mire, si Jesús hubiera tenido la altura que tenía antes de venir a la tierra, los dos discípulos con quienes fue a Emaús hubieran dicho algo. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Esto se encuentra en el mismo libro, tomo 4 de dones espirituales, tomo 4A, dones espirituales 119. Dice, cuando el dador de la vida se levantó de los muertos como triunfante vencedor y se dio a conocer a los discípulos, tenía el mismo tamaño que antes de su crucifixión. No había en él ningún rasgo especial que causara que los hombres de Emaús lo reconocieran como el Hijo de Dios. No lo conocieron hasta que él mismo les dijo quién era. ¿De qué tamaño resucitó Jesús? Del mismo tamaño que fue al sepulcro. No tenía el tamaño que tenía antes de venir a la tierra. Guarden ese pensamiento. Ahora hablemos de la ascensión de Jesús. ¿Tiene Jesús hoy el tamaño que tenía en la tierra o el tamaño que tenía antes de venir a la tierra? El tamaño que tenía antes. Entonces, ¿cuándo creció? Escuchen esa cita, el mismo tomo. Tiene un capítulo significativo allí. Tomo 4A, página 119. Cuando Jesús ascendió a las alturas, escoltado por la hueste celestial, llevó a una multitud de cautivos y fue recibido por las puertas de la ciudad en medio de los himnos angelicales de triunfo y regocijo. Contemplé con admiración y maravillada que tenía la misma estatura exaltada como antes de venir al mundo para morir por el hombre. ¿Y cómo fue eso? Ahora el ángel explica. Dijo el ángel, Dios, ¿quién es el Padre? Quien hizo tan grande milagro como para encarnar a Cristo a fin de que morase entre los hombres y que por su omnipotente poder levantó a la humanidad caída, degenerada y empequeñecida y que después de redimirlos de la tierra les hará crecer como becerros de la manada, podía en su poder infinito devolverle a su amado Hijo la estatura exaltada que tenía antes de dejar el cielo para humillarse como hombre y para someterse a la muerte de cruz. ¿Quién lo creció a la estatura original? El Padre. No lo digo yo, lo dice la palabra inspirada. Ahora, ¿qué tal cuando Jesús llegó al cielo? ¿Quién exaltó a Jesús al cielo? Vamos a leer Hechos 2, 32 y 33. Dice, a este Jesús resucitó Dios. ¿Quién lo resucitó? Lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora escuchen. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿De dónde recibió Jesús la promesa del Espíritu Santo? Del Padre ha derramado esto que vosotros veis y oís. Noten el capítulo 5 y el versículo 31. Capítulo 5 y el versículo 31. Dice, a este
Dios ha exaltado con su diestra. ¿Quién lo exaltó cuando Jesús fue al cielo? El Padre. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y qué tal cuando Jesús ya llegó al cielo? Fíjense lo que dice Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Era Jesús Dios antes de venir aquí? ¿Siguió siendo Dios mientras estaba aquí? Sí, pero dice que no se aferró a su naturaleza divina cuando vino acá, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora escuchen esto. Después que Jesús murió, ¿quién lo exaltó y quién le dio un nombre? Escuchen el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Desde cuándo ha estado Jesús sometido al Padre? Desde antes de la creación de los seres celestiales. Ahora yo pregunto, ¿en el cielo ahora Jesús está sometido al Padre en el cielo ahora? Vamos a 1 Corintios 11 y el versículo 3. 1 Corintios 11 y el versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza de Cristo después de la ascensión? El Padre es la cabeza de Cristo. ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos? Nosotros pensamos que la sumisión es mala. Que si yo me someto a la autoridad de alguien, que entonces yo soy inferior a ese alguien. Pero vamos a encontrar al final del tema, le estoy trazando todo esto, posiblemente están pensando, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Al final vamos a hacer la aplicación de todo esto. Jesús es igual a Dios y sin embargo en cada etapa, desde la creación de las huestes celestiales hasta el final de la historia y por toda la eternidad, Jesús, aunque es igual al Padre, se va a someter a la autoridad del Padre. Así que la sumisión no es mala. La sumisión es buena siempre y cuando está en armonía con el plan de Dios. Así que dice, Dios es la cabeza de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿por autoridad de quién Jesús juzga? Vamos a Juan 5, versículo 25, 24, 25 y 26, hasta el 27. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿El Padre juzga a alguien? No. ¿Quién juzga? Jesús. ¿Quién le dio autoridad a Jesús para juzgar? El Padre. Sigue diciendo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. Y también el Padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y en Hechos del capítulo 17, 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, está hablando del Padre, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué autoridad va a juzgar Jesús? Por la autoridad del Padre. ¿En la gloria de quién viene Jesús en la segunda venida? Mateo 16 y el versículo 27.
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Y saben algo? Jesús se va a someter a la autoridad de su Padre por la eternidad futura. ¿Dónde dice la Biblia eso? 1 Corintios 15, versículos 27 y 28. 1 Corintios 15, 27 y 28. Dice, porque todas las cosas las sujetó, está hablando del Padre, las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién sujetó todo debajo de los pies de Jesús? El Padre. Sigue diciendo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, ¿a quién? A Jesús. Claramente se exceptúa ¿a quién? A aquel que sujetó a Él todas las cosas. No sé si están captando lo que está diciendo. Cuando dice que todas las cosas van a estar sujetas a Jesús, la excepción es que el Padre no va a estar sujeto a Él. Sigue diciendo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cómo les parece? La más grande cualidad de Dios es la humildad. Jesús podría haber dicho, ¿por qué tengo yo que ir a morir allá? Ve tú. Jesús podría haber dicho, ve tú y suda en el Getsemaní, ¿por qué tengo que ir yo? Jesús podría haber dicho al Padre, ¿tú quieres crear los seres celestiales? Hazlo tú, porque lo voy a hacer yo. Pero Jesús, a pesar de que es igual al Padre, Dios en todo sentido de la palabra, voluntariamente desde la eternidad pasada, se ha sujetado a la voluntad de su Padre. En todos los ejemplos que les he dado, no de mi sabiduría, sino de lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, antes de hacer una aplicación final, quiero decirles algo sobre el tamaño de los seres humanos. ¿De qué tamaño era Adán cuando Dios lo creó? En el libro Historia de la Redención, página 20, dice, cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de los hombres que hoy habitan en la tierra. El promedio, yo chequeé en el internet, es 1,80. Así que imagínense ustedes un personaje con 3,60. Ahora yo mido exactamente 1,80, entonces pongan otro encima mío y ese es el tamaño de Adán. Sí, más todavía, pero por lo menos eso. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Prejuicio, equidad. Hoy diría la cultura eso. No tiene nada de malo. Dios creó a Eva para someterse a la autoridad de Adán. No me gusta eso, pastor. Pues entonces no va a ir al cielo. Lo digo en serio. Porque vamos a tener el mismo problema que tuvo Lucifer. No estaba contento con la posición que Dios le dio, quería una posición más alta. Sigue diciendo, sus facciones eran perfectas y hermosas, su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán, su cabeza se alzaba un poco más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Ahora, ¿de qué tamaño vamos a resucitar si llegamos a morir antes que Cristo venga? Ya le dije que esta es una clase, ¿no? No es un sermón. Para ponernos a pensar, Conflicto de los siglos 627, habla de la segunda venida, la resurrección de los justos. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados.
Lo siento. Todos vamos a salir como, si llegamos a morir, de la misma estatura. Compadezco a los chiquitos. Pero comparado con Adán, yo no le llego ni al ombligo. Ahora fíjense, escuchen bien. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas en estatura un poco menor al del Hijo de Dios. Interesante. Es decir, que Jesús mide más que 360. Sigue diciendo, presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Pero todavía no hemos terminado la historia. ¿Será que vamos a crecer a la altura de la raza original? Miren esta cita. Conflicto de los siglos. Página 627 dice, reintegrados en su derecho al árbol de la vida. En el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. ¡Aleluya! Sigue diciendo, las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh, maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Entonces la raza humana crecerá hasta alcanzar la altura de la raza original. Ahora, ¿cuál es la lección que quiero que nosotros cobremos de lo que hemos estudiado? Le voy a dar varios ejemplos de los evangelios. ¿Recuerdan que una vez fueron al templo a orar un fariseo y un publicano? ¿Qué actitud tenía el fariseo? ¿Sabe qué caracteriza al fariseo? El fariseo se enorgullece de su piedad y critica a los que no alcanzan el nivel de él. Las dos características. Vamos a leer Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora viene la lección. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Fíjese que ahí dice que la persona es la que se enaltece. Pero dice que si la persona se enaltece, alguien lo va a humillar. Porque dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? El que se humilla será exaltado. Jesús también lo expresó de otra manera. Marcos 9, 33 al 35. Marcos 9, 33 al 35. Dice, llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó a los discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y no ahora lo que dice Jesús. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos, y el servidor
de todos. Noten Lucas 14, versículos 7 al 11. Lucas 14, 7 al 11. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguna bodas, no te sientas en el primer lugar. Jesús no dijo, no, ¿y por qué yo tengo que someterme a tu voluntad? Si yo estoy a nivel de igualdad que tú. Yo exijo mi posición. Jesús no dijo eso. Así que dice, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti, y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Interesante lo que dice Jesús ahí. Dice, no te sientes en el primer puesto, porque puede venir alguien más importante, y entonces el que organizó la fiesta va a decir, mira, siéntate allá atrás, que hay una persona más exaltada aquí. Dice más, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado. El enaltecerse es de la persona, mientras que la humillación lo hace otra persona. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y en Mateo 23, 11 y 12 se describe a los fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés. Exhibían sus filacterias, caminaban con esos cajoncitos con textos bíblicos en la frente para mostrar su piedad. Buscaban los primeros puestos en las sinagogas y en los banquetes. Les encantaba que los saludaran en los mercados y les gustaba que los llamaran rabí, rabí. Pero Jesús dijo en Mateo 23, 11 y 12, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jóvenes, hoy en día nosotros tenemos la tendencia de calibrar a la gente a base de cosas muy artificiales, a base de su apariencia física, de la ropa que viste, del carro que maneja, de la casa donde vive, de sus títulos académicos, de su rango social, de su situación económica, su partido político, su género, su nacionalidad, su raza, su casta. Formas artificiales de calibrar a la gente. Pero el Señor Jesucristo enseñó que lo que debemos hacer es estar dispuestos de ocupar el último lugar. Y fíjense que Jesús no solamente pidió eso, porque dice que Jesús se humilló a sí mismo a nivel del hombre y sufrió la muerte de cruz. Y fíjense, porque Jesús se humilló a sí mismo, luego dice, por eso el Padre lo exaltó a lo sumo. El que se humilla, Él se humilló, pero ¿quién lo exaltó? El Padre lo exaltó. Entonces la lección es que si nosotros nos humillamos para servir a otros, estando dispuestos de ocupar el último lugar y no el primer lugar, podemos tener la certeza de que Dios en su tiempo nos exaltará. Termino con esto. La Biblia habla de dos misterios: el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad se describe en 1 Timoteo capítulo 3. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, Dios que descendió. El misterio de iniquidad es lo contrario. En segunda, el misterio de iniquidad es aquel que se sienta en el templo de Dios, haciéndose para ser Dios. Es decir, es una persona que se exalta a sí mismo. Y por lo tanto, ustedes pueden leer lo que va a pasar con Lucifer. ¿Qué quiso hacer Lucifer? Último texto, Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Fue echado abajo? ¿Quién lo echó abajo? Dios lo echó abajo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Ahora, ¿por qué Dios lo derribó? Por lo que Él dijo. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Ve? Que no voy a bajar, sino que voy a ¿qué? Voy a subir. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y luego el versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Porque se exaltó, será destruido. Esa es la lección principal que quiso enseñar el Señor Jesucristo por su ejemplo. Por su ejemplo en el cielo, su ejemplo cuando vino a la tierra y su ejemplo por la eternidad. Estará sujeto a su Padre, aunque es igual a su Padre, igualmente Dios voluntariamente ha dicho, yo estoy dispuesto de ocupar el segundo lugar, estoy dispuesto de servir la voluntad de mi Padre. Y saben algo, jóvenes, que esa será la característica de la generación final, la humildad, el reflejo de la humildad de Dios. No pensemos que nosotros somos gran cosa, pensemos que Dios es gran cosa. Y sigamos el ejemplo de nuestro amante Señor Jesús, quien aunque tenía todos los poderes de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y Dios en su tiempo lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese toda lengua la gloria del Señor, para la gloria no de Jesús, sino para la gloria de ¿quién? Para la gloria del Padre. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos has demostrado claramente por el ejemplo de Jesús que el principio de la vida, el principio que hace funcionar el universo en armonía, es estar dispuesto de descender para servir. Padre, hay un mundo que necesita el testimonio de esta juventud. Ayúdanos, Señor, no a exaltarnos, no a pensar que somos gran cosa por lo que tenemos o por lo que somos o por cómo aparecemos o por el dinero que tenemos. Ayúdanos a entender que todo lo que tú nos has dado es con el propósito de descender para bendecir a una humanidad dolorida, una humanidad que necesita un reflejo de Cristo Jesús. Gracias te damos por haber estado con nosotros y por inculcar lo que hemos estudiado en nuestra mente y nuestro corazón. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.